Buenas tardes. Como les comenté en el otro videito, esta es una clasecita, digamos, que lo que vendría a hacer es complementar primero lo que fue la clase de Portantiero y luego la clase del video que vieron de Manuel, ¿sí? Mi compañero. Tal como les comenté, todos estos videos y estas lecturas conforman un bloquecito, ¿sí? Un bloque epistemológico que, como ustedes ya sabrán, corresponde y va a ser evaluado en el segundo parcial. Y este bloque tiene que ver con la sociología, nada más y nada menos que de los llamados padres de la sociología, que son Durkheim y Weber, y hoy, al igual que la otra vez, les preparé unas lindas láminas para trabajar este tema. Así que vamos a pasar a un poco repasar y otro poco analizar esto que es la sociología clásica de Durkheim y Weber, obviamente que una mirada muy preliminar, ¿sí? Muy bueno, a ver, voy a tener que poner la vista previa. Discúlpenme, ahí les estoy compartiendo. Bien, ahí estamos. Bueno, entonces, lo que primero vamos a ver un poco de Durkheim y luego vamos a ver un poco de Weber y después vamos a tratar de integrarlo un poquitito, tal como hizo Manuel, pero profundizando un poquitito más en las definiciones que brindan ambos autores. Entonces, en primer lugar, ¿cómo define Durkheim a la sociología? Bueno, curiosa la definición de Durkheim, o quiero decir, más que curiosa, evidente si uno mira todo lo que fue, lo que escribió antes y después. Durkheim va a definir a la sociología como una ciencia que estudia las instituciones, ¿sí? Las instituciones, ¿no? Dice su génesis y su funcionamiento. Esto es central a la hora de pensar de qué modo Durkheim y Weber pensaban la sociología y qué lugar aparece, digamos, qué lugar tienen los agentes, qué lugar tiene la agencia en la mirada de uno y del otro, ¿sí? Pero esto, como si no fuera lo suficientemente interesante, se vuelve todavía más interesante si vemos cómo define Durkheim a las instituciones, ¿no? Y las define, miren esto, ¿no? Interesantísimo. ¿Ustedes cómo definirían las instituciones? Seguramente se imaginan, o si yo le digo institución, se imaginan un edificio, la gran mayoría, una cárcel, una escuela, ¿no? Un edificio de gobierno, ¿no? Eso, así es como el Congreso, como nos imaginamos las instituciones. Ahora, miren cómo dice Durkheim, qué dice Durkheim que son las instituciones. Dice, son creencias y formas de conducta instituidas por la colectividad. ¿Qué les parece? O sea, esta idea de que las creencias son instituciones. La verdad que es bastante interesante y nos dice mucho sobre cómo va a pensar Durkheim a la sociología, ¿sí? Entonces, otra definición que da dentro de esta es que es la ciencia que estudia los hechos sociales, ¿sí? Atención a esto es muy importante porque Durkheim nos está diciendo que la sociología es la ciencia que estudia las instituciones y nos está diciendo que es la ciencia que estudia los hechos sociales. Ahora vamos a ver qué son los hechos sociales, pero ven que si aparece así, esto lo que quiere decir, acá en la regla del método, es que efectivamente los hechos sociales son instituciones y viceversa. Antes de seguir con esto de qué son los hechos sociales, me gustaría hacerles una aclaración importante, ¿sí? Este libro, Las reglas del método sociológico, es el que vemos en esta clase cuando vemos a Durkheim, es un libro que salió antes del suicidio, que es el libro propiamente sociológico de Durkheim, ¿sí? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Durkheim hizo, creo que fue en 1871, me tendría que fijar, pero digamos, más o menos por ese momento Durkheim saca su tesis de doctorado, que es la división del trabajo social, que es una tesis en la cual no aparece prácticamente la palabra sociología, pero sí obviamente aparecen algunas nociones que van a aparecer después, pero no es reconocida ni siquiera por el propio Durkheim
como una tesis sociológica, ¿sí? Entonces, después de esto, Durkheim saca las reglas del método sociológico y después saca El suicidio, que es como el libro donde él supuestamente aplica las reglas del método. ¿Por qué les hago toda esta aclaración que a veces puede parecer como, uno dice, ¿por qué nos está diciendo todo esto encima en este contexto? Entiendo que puede parecer raro, pero me parece interesante marcarles lo siguiente, que es que cuando Durkheim escribe este libro, Las reglas del método sociológico, todavía no había hecho propiamente sociología, ¿sí? No había hecho un trabajo de investigación que fuera considerado por él mismo como sociológico, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver porque seguramente que en la definición de hechos sociales vamos a encontrar muchas cosas que son muy determinantes y que por ahí a la hora de pensar en una investigación exhaustiva nos van a parecer un poco difíciles. Vamos a decir, ¿cómo hago para recortar este objeto? ¿Sí? Pero bueno, esto entonces es como lo primero que escribe Durkheim con un objetivo puramente sociológico. Otra cuestión importante a la hora de ver este tema es la siguiente, que es que Durkheim además con este libro busca de alguna manera abrirse camino, ¿sí?, con una nueva ciencia. Es decir, y otorgarle a la sociología el lugar de ciencia y empezar, digamos, siempre que una ciencia empieza, tiene que disputarle el objeto a las demás, ¿no? O sea, cuando aparece, por ejemplo, la sociología, ¿cuál era la pregunta? Era como, ¿y por qué esto no es psicología? ¿En qué se diferencia, no? Si la psicología estudia por qué la gente hace las cosas, por qué existe la sociología. Entonces, digamos, todo este libro es un gran esfuerzo por justamente poder decir que la sociología hace falta, que esta es una nueva ciencia que es necesaria, y de tratar de definir su objeto y sus reglas, ¿sí? Las reglas del método sociológico, su metodología. Entonces, acá viene algo central para lo que es esta primera definición, al menos, de sociología de Durkheim, que es el hecho social, ¿no? Entonces, él va a definir a los hechos sociales, como les contó Manuel en el video anterior, pero estas definiciones, créanme que por repetirlas, digamos, no es que necesariamente sobreabundan, está bueno, digamos, volver a escucharlas una y otra vez, porque es una definición muy profunda y muy determinante, como les decía hace un ratito, ¿no? Dice, los hechos sociales son formas de hacer, pensar y sentir que se caracterizan por ser exteriores al individuo, es decir, objetivas, interesante, ahí ya volveremos sobre esto, y dotadas de un poder coercitivo por el cual se le imponen al individuo. Esta definición, como les decía, es muy profunda y nos viene a decir nos viene a dar, digamos, toda una visión nueva del mundo, incluso o todavía más al día de hoy, ¿sí? Es decir, no es que esta definición solamente fue relevante ahí a fines del siglo XIX, ¿sí? Esta definición, hoy, en las sociedades tan fuertemente, digamos, donde el mito, digamos, del individualismo es tan fuerte, decirnos que los hechos sociales son formas de hacer, pensar y sentir exteriores a nosotros es muy fuerte, porque lo que nos está diciendo, ¿sí?, es que durante nuestra vida cotidiana, no solamente, digamos, las formas en las cuales hacemos las cosas son producto, ¿sí?, de la coerción social, sino que también nuestras formas de pensar y hasta de sentir. Fíjense lo íntimo que puede ser, o en general que relacionamos lo íntimo a los sentimientos y a lo que nosotros sentimos, y lo que nos está diciendo lo que nos está diciendo Durkheim acá es cuidado, porque nuestras formas de sentir son sociales, son producto de una coerción externa. Entonces, a partir de esto vienen como cuáles son las características, ¿no?, de los hechos sociales. Y él lo primero que nos va a decir, como buen francés, es
qué no son, ¿no?, los hechos sociales. Esto, si ustedes, sí, algunos de ustedes no sé quiénes seguirán sociología, quiénes no, pero en Durkheim aparece constantemente, tanto en el suicidio como después en las formas elementales de la vida religiosa, este tipo de definiciones donde primero nos dice lo que las cosas no son y después nos dice lo que las cosas son, ¿no? Entonces dice, ¿qué no son los hechos sociales? Bueno, los hechos sociales no son fenómenos orgánicos, porque son representaciones y acciones. Esto es muy interesante porque acá, ¿qué nos está diciendo? Por ejemplo, hacer pis o comer, ¿sí? ¿Son fenómenos orgánicos? Bueno, ustedes me pueden decir sí, ¿no? Pero también me pueden decir, si es que ya llevan suficiente tiempo, por lo menos acá en SBC, depende, ¿sí? Nos pueden decir depende, porque ustedes pueden tener, digamos, qué sé yo, ganas de hacer pis, pero no por eso van a hacer pis adelante de todo el mundo, ni en la calle, ¿sí? Ni si son varones probablemente no hagan pis sentados, si son mujeres probablemente no hagan pis paradas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que todos los fenómenos, incluso los que vemos, ¿no?, como si fueran orgánicos, tienen una dimensión fuertemente social, ¿sí? O sea, si empezamos a analizar, si empezamos a escarbar, ¿no?, en todas las determinaciones sociales que existen cuando hacemos pis, o cuando comemos, por ejemplo, papas y no comemos insectos, ¿sí? Bueno, ahí operan tantas determinaciones que lo orgánico termina siendo algo muy chiquitito en comparación a todo lo que es el hecho de orinar, comer, etcétera, ¿sí? Entonces, primero, no son fenómenos orgánicos, ¿sí? No son fenómenos, que es como decir, no son fenómenos biológicos, ¿sí? Y de la misma manera, no son fenómenos psíquicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fenómenos psíquicos, dentro de esta caracterización, que sí es del siglo XIX, digamos, cambió mucho, que es la psicología de ese momento hasta ahora, pero lo que nos va a decir también va a ser muy importante, porque nos va a decir que entonces, digamos, cuando yo conecto, por ejemplo, dos fenómenos, ¿no?, o cuando yo comprendo algún tipo de fenómeno de manera interna, obviamente que ahí opera algo, un fenómeno psíquico, ¿sí? O cuando yo, no sé, digo, esta pared es blanca, por ejemplo, la miro, digo, es blanca. Bueno, eso es psíquico, pero a la vez, ¿sí?, dentro de estas representaciones, ¿qué es lo que nos va a decir el último Durkheim, digamos, el Durkheim de las formas elementales de la vida religiosa? Nos va a decir, cuidado, porque la forma en la que vemos el mundo, el hecho de que, digamos, blanco y no otro color, el hecho de que tengamos categorías tales como arriba, abajo, adelante, atrás, norte, sur, este, oeste, el hecho de que midamos el tiempo de determinada manera, todo eso van a ser representaciones colectivas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, no? O sea, con toda esta vuelta, lo que les quiero decir es que realmente la idea de hecho social es una idea que no solamente es central para la sociología de Durkheim, sino que además es muy abarcativa y nos permite realmente ver el mundo y ver todo lo que vemos desde otro lugar. Ustedes ya vieron la clase de Marqués, o sea, ya vienen viendo, ¿no?, mirando, le prestaron atención, supongo, a la clase de Mills, etcétera, se darán cuenta, bueno, la de Berger y Luhmann, ni hablar. Fíjense que Durkheim ya a fines del siglo XIX lo que nos está diciendo es muy fuerte, lo que nos está diciendo es que nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de pensar, de sentir y de hacer las cosas está socialmente determinada y coercionada, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, esta es la primera característica, ¿sí? No confundirla ni con fenómenos orgánicos ni con fenómenos psíquicos. Segunda característica, esta es espectacular también, ¿sí? Los hechos sociales no tienen por sustrato al individuo, sino que tienen por sustrato a la sociedad. Y él acá dice bueno, hay una frase, obviamente tiene muchas frases, pero esta me gusta mucho, porque dice, individuos generalmente inofensivos, reunidos en manada, pueden dejarse arrastrar por actos de verdadera atrocidad. Esto, obviamente que, bueno,
tiene una dimensión trágica, si lo pensamos, ¿no? O sea, seguramente, aparte usa la palabra atrocidad, pero yo siempre, cuando doy clases presenciales, me gusta usar un ejemplo que a mí me parece bastante simpático, que es el ejemplo de las despedidas de solteros y de solteras, ¿sí? Ustedes vieron que en general, digamos, ustedes, digamos, si salen, sería poco probable que se pongan una vincha con orejitas, o que se saquen toda la ropa, o que aten a una persona a un poste para que no se pueda mover, o que anden desnudos por ahí, y sin embargo, todas estas cosas ocurren en las despedidas de solteros y de solteras. ¿Y esto por qué es, digamos? O sea, son toda gente que obviamente después durante la semana va a la oficina, se toma el colectivo, digamos, hace su vida cotidianamente, sin actos de salvajismo, como ponerse una vincha con orejitas, pero, digamos, cuando están todos juntos en ese espacio tan particular como es una despedida de solteros, hacen cosas que solos no harían de ninguna manera. El otro ejemplo característico y que en general surge mucho en las clases es el de las hinchadas de fútbol, ¿sí? Y las cosas que ocurren, que no ocurren obviamente solo en Argentina, o sea, también ocurren en Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Bueno, o sea, son personas que hacen su vida individual tranquilamente, o sea, no son para nada agresivas, etcétera, pero ¿qué pasa? O sea, cuando aparece, digamos, en el momento del partido, están dispuestos a insultar y decir cosas terribles que de ningún modo dirían estando en soledad, ¿no? Entonces, este es como el ejemplo más claro, pero de todos modos, digamos, lo importante de los hechos sociales es que tienen necesariamente esta dimensión colectiva, ¿sí? Es decir, que tiene por sustrato a la sociedad. La tercera característica de los hechos sociales es que se expresan, como les vengo comentando, a partir de la coacción, ¿sí? O también llamada coerción. Es decir, la presión, si se quiere, o el uso de sanciones, castigos, etcétera, para que el individuo actúe de determinada manera, ¿sí? Y acá esto igual es importante por varios motivos, ¿no? Primero, bueno, cuando la sanción es directa, esto es fácilmente visible, ¿no? Es decir, si yo en este momento salgo y cometo algún desmán, no sé, prendo fuego un auto, probablemente venga un policía y me lleve presa. En ese caso, estamos viendo una sanción y una coerción que se expresa de manera directa, ¿no? O, no sé, digamos, qué sé yo, puedo hacer algo que, no sé, imagínense que yo salgo al balcón, fumo un cigarrillo y tiro una colilla al balcón de abajo. Entonces, mi vecino me puede insultar, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos una coacción directa, ¿sí? Yo la puedo ver. Ahora, también hay formas sutiles, de hecho yo le dije da dos, pero así como, digamos, como la violencia tiene como sus matices, hay formas sutiles de coerción, ¿sí? De coacción. O sea, también puede ser que mi vecino, en lugar de insultarme, me mirara de una manera determinada. Es una coerción, pero es más sutil, ¿sí? Ustedes se darán cuenta, no sé, digamos, cuando van a su primer día de trabajo, ¿sí? Pueden ir vestidos de determinada manera y no de otra, ¿no? Muchas veces cuando la gente va vestida de un modo distinto, digamos, en el cual se visten sus compañeros y compañeras de oficina, existe un tipo de coerción que puede ser sutil, puede ser un chiste. Ah, viniste con camisa rosa, qué camisoli, qué camisini. Bueno, seguramente ustedes conocen o atravesaron estas situaciones que lo que muestran es justamente esto, ¿no? O sea, a partir de esa coerción es que, por ejemplo, vamos vestidos a trabajar de determinada manera y no de otra, ¿sí? Y eso tiene que ver con la coerción que se expresa en diferentes grados, ¿sí? Una cuarta característica de los hechos sociales es que pueden estar más o menos cristalizados. Y acá un poco volvemos a la cuestión de las instituciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos,
cuando los hechos sociales, ¿sí?, se repiten a lo largo del tiempo, ¿no?, y empiezan a tener sus normas, y empiezan a estar como más y más protocolizados, sí, o protocolarizados. A ver, bueno, protocolizados era la palabra. Disculpen que corté la clase, lo quería chequear por la duda. Bueno, entonces, estos hechos sociales pasan a estar más institucionalizados, ¿no? Y él, Durkheim, cuando digo él, es Durkheim en este caso, da ejemplos, digamos, nos dice, bueno, por un lado tenemos, qué sé yo, las leyes, las normas escritas, que serían como los hechos sociales más cristalizados. Una constitución, por ejemplo, de un país, es un hecho social súper cristalizado, ¿sí?, súper institucionalizado. Y él da el otro ejemplo, o el contraejemplo, que sería el hecho social de lo que él llama la asamblea caldeada. Esta metáfora de la asamblea caldeada aparece un montón, no solamente en las reglas del método, sino también aparece mucho ahí en las formas elementales de la vida religiosa. ¿Y de qué nos habla? Bueno, nos habla de esos momentos, ¿no?, que ocurren en la asamblea. Piensen que Durkheim, como les comenté, escribió, digamos, en un contexto en el que Francia está fuertemente convulsionada, entonces las asambleas y la memoria, digamos, de todas las asambleas que habían ocurrido durante la Revolución Francesa un siglo antes, estaban como muy presentes permanentemente. Entonces la idea de el líder que empieza a hablar y empieza de alguna manera como a sintetizar lo que todos que están en esa asamblea sienten, ¿no? Y entonces es como que llegan a un estado casi extático, digamos, colectivo, donde nos da la sensación, no sé si a ustedes les habrá pasado, supongo que sí, que les habrá pasado en los recitales o en algún partido de fútbol, de que justamente estamos siendo parte de un sentimiento colectivo. Si quieren, o le decimos, de una intensidad muy particular que de ningún modo podemos sentir estando solos, ¿no? También ocurre bastante en las fiestas, por ejemplo. Bien. Entonces, esta sería la cuarta característica, y la quinta, no por eso menos importante, es que los hechos sociales son generales porque son colectivos y no a la inversa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando decimos colectivos, quiere decir que hay coerción por parte de la sociedad. Eso quiere decir colectivo, ¿sí? Entonces, es lo mismo que los hace objetivos, ¿sí?, si se quiere. ¿Esto qué quiere decir? Que en general los hechos sociales son generales, sí, pero no es la generalidad lo que los hace colectivos, sino que es al revés, ¿sí? Es la coerción lo que los hace generales. Es decir, como tengo que actuar de esta manera, yo actúo así, entonces todos actuamos así, entonces el hecho social es general, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es muy importante, que no se les haga una mezcla, y es un poco siempre lo que genera más confusión, ¿sí? Colectivo, externo, ¿sí? General, ya saben lo que es que lo hacen todos, todas, ¿sí? Entonces, los hechos sociales son generales porque son colectivos y no a la inversa. De hecho, podría llegar a ocurrir que haya hechos sociales que sean colectivos sin ser generales, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, la presión que sufren, por ejemplo, las minorías, ¿sí? Las minorías de todo tipo, étnicas, sexuales, identitarias, todo lo que quieran, ¿no? Las minorías, ¿qué les pasa? Bueno, sufren una presión que es colectiva, ¿no? Que es, bueno, tenés que ser de determinada manera, tenés que ser blanco, tenés que ser flaca, te tienen que gustar las mujeres, los varones, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es colectivo, claramente, es coercitivo, es exterior, a menudo, bueno, ya sabemos los efectos que genera, mucho sufrimiento, etcétera, etcétera, pero no es general, ¿sí? O sea, estas minorías sufren esta presión, aunque no sea general, sea justamente propia de un grupo, ¿sí? Entonces, en suma, los hechos sociales son generales porque son colectivos y no a la inversa, ¿sí? Pero lo que los define es
que son colectivos. Y por todos estos motivos, pero sobre todo por este carácter colectivo que los define, es que los hechos sociales constituyen una realidad sui generis, ¿sí? O sui generis sería en realidad en correcto latín, que esto significa de su propio género. Y esto es central porque, ¿qué quiere decir que son de su propio género? Quiere decir que no son una sumatoria de hechos individuales, de acciones individuales o de representaciones individuales, ¿sí? Sino que al revés, es una representación, un hecho, una forma de pensar que desde lo colectivo moldea, ¿sí? Limita, coacciona y también contiene las conductas, las formas de pensar, los pensamientos y los sentimientos individuales. La verdad es que afirmar, digamos, hacer este tipo de afirmación, como yo les decía, es central para que la sociología exista. Es decir, una vez que Durkheim dice esto, es como que de alguna manera puede decir, bueno, como existen estos hechos, necesitamos crear toda una ciencia para estudiar estos hechos. Si Durkheim no hubiese dicho esto, probablemente hoy no estaríamos hablando de sociología, ¿sí? O sea, hacer esta afirmación, decir que los hechos sociales son formas de hacer, pensar y sentir que se nos imponen, es central para fundar una nueva disciplina con sus métodos, con su objeto, ¿sí? Sobre todo, y con sus normas, ¿no? Y para esto, ¿qué nos va a decir Durkheim? Ok, ¿no? Acá entonces tenemos la definición de la disciplina y la definición de su objeto central, al menos en esta etapa, porque después Durkheim se va a correr mucho más hacia el estudio de las representaciones colectivas, justamente en las formas elementales de la vida religiosa, un libro de 1913, que él escribe antes de morir. Y hasta ahora tenemos entonces la definición de la ciencia, la definición de hecho social, que es su objeto, y entonces él nos va a hablar un poco también sobre la metodología de esto, cómo los estudiamos, ¿no? A los hechos sociales. Y él lo que nos va a decir, en las reglas del método, es que los hechos sociales tienen que ser estudiados como cosas. Ahora, ¿qué quiere decir como cosas? Porque él, no sé si, creo que también a ustedes les entra el prólogo, ¿no? El prólogo de las reglas del método, y él ahí justamente está como muy a la defensiva, ¿vieron? Con este concepto, como que dice, me criticaron mucho porque yo dije que había que estudiar los hechos sociales como cosas, pero no entendieron lo que yo quería decir, ¿no? Entonces ahí lo aclara, y él lo que nos va a decir es que estudiar a los hechos sociales como cosas implica entender qué es una cosa, ¿verdad? Entonces él va a decir, ¿qué es una cosa? Interesante aparte contestar esto de la sociología, ¿no? Porque parece una pregunta más filosófica, pero él va a decir, la cosa es lo que se opone a la idea. Acá, esto, chicos, es una definición central, ¿sí? De la sociología. ¿Por qué? Porque si yo digo que la cosa se opone a la idea y que la sociología y los hechos sociales hay que estudiarlos como si fueran cosas y que la sociología estudia cosas, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que la sociología es una ciencia. Lo que estoy diciendo es que la sociología está dirigida necesariamente a objetos empíricos, a cosas, no a ideas, ¿sí? Esto acá, después, ahora cuando veamos con Weber, van a ver que hay como una clara línea y una vocación empírica que la verdad que es central para la sociología, ¿sí? Es lo que la distingue de cualquier disciplina que esté más orientada hacia el deber ser, hacia las ideas, ¿sí? Etcétera. Entonces, él va a decir, bueno, la cosa se opone a la idea como lo que se conoce exteriormente se opone a lo que se conoce interiormente, ¿sí? Acá también nos está tirando, ¿no? Está poniendo sobre la mesa Durkheim una vocación empirista muy, pero muy, muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando dice lo que se conoce exteriormente se opone a lo que se conoce interiormente, lo que está diciendo es que la sociología
no es ensayismo y que la sociología no es lo que yo pienso que el mundo debería ser. Y esa es una definición central para que la sociología justamente exista como una ciencia, porque me estoy justamente alejando de los valores y me estoy alejando de mis pensamientos, que en tanto yo no los testé empíricamente, van a ser prejuicios. Él las va a llamar prenociones, justamente, ¿no? Entonces va a decir, bueno, cosa es todo objeto de conocimiento que no es naturalmente compenetrable a la inteligencia. Todo lo que no podemos tener una noción adecuada por un simple procedimiento de análisis mental. Esto, chicos, aunque les parezca una pavada, y yo sé que estamos en pandemia, pero esto es central para distinguir lo que es sociología y lo que es conocimiento o lo conocimiento empírico, mejor dicho, de lo que no lo es, ¿sí? Lo que nos está diciendo es, si yo no analizo sistemáticamente los hechos sociales de alguna manera, yo no voy a estar haciendo sociología. Voy a estar haciendo otra cosa que puede ser valiosa, puede estar bien, puede estar mal, lo que sea, pero sociología no va a ser, ¿sí? Entonces, ahí justamente culmina con esta idea diciendo, cosa es todo objeto del conocimiento científico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él de alguna manera deja una suerte de mandato en el sentido no moral, sino metodológico, aunque yo hablo un poco porque para mí es un poco moral, o sea, tomarlo así, pues si los que vayan a ser sociólogos y sociólogas, que es que cuando nosotros estudiamos el mundo social, tenemos que asumir, si queremos tener una vocación científica, que nos estamos metiendo, estamos penetrando en lo desconocido, ¿sí? Estamos ante cosas cuyas leyes desconocemos, ¿sí? Y por eso, digamos, porque las desconocemos, pero estas cosas están ahí, es que las tenemos que explicar, ¿sí? Y para explicarlas, ¿qué mejor que las estadísticas, ¿sí? Esto no va a ser lo único, no va a ser la única, la única fuente, mejor dicho, que Durkheim va a tomar. De hecho, después en las formas elementales de la vida religiosa, él va a estudiar, va a ser algo así como lo que hoy llamaríamos etnografías comparadas, o sea, va a tomar distintos trabajos etnográficos de distintas comunidades y los va a comparar, pero, digamos, a priori y en este primer momento, Durkheim, digamos, que confiaba mucho en las estadísticas como forma de mostrarnos aquello que justamente no podemos ver a partir de la autorreflexión o el autoconocimiento, ¿sí? Es decir, tenemos que saber, qué sé yo, cuántos suicidios hubo, ¿sí? Cuántas personas fueron a la guerra, cuántos suicidios de católicos, cuántos suicidios de judíos, y así vamos a empezar a entender algo, ¿no?, sobre la realidad social que si no tenemos, digamos, estos elementos, nos va a resultar imposible de explicar, ¿sí? Por todo esto que les acabo de decir, y este énfasis especial en la idea de explicar, es que también, digamos, a toda la sociología de Durkheim se la va a llamar paradigma explicativo. ¿Por qué? Porque Durkheim lo que presupone, ¿sí?, es que los hechos sociales son colectivos y están ahí, digamos, forman parte de la realidad social, de la realidad empírica social, más allá de los sentidos y las motivaciones que los individuos tengan sobre estos hechos sociales, ¿sí? Por este motivo es que, como justamente no importa el sentido que los actores le dan, es que los hechos sociales se explican y no se comprenden. Para Durkheim, los hechos sociales se explican. Por eso la sociología es explicativa y por eso una gran fuente, una gran puerta de entrada para la sociología que Durkheim nos va a recomendar, sobre todo en estos primeros trabajos, va a ser la de las estadísticas, ¿sí? Van a ser una fuente primordial, ¿bien? Bueno, ahora entonces les voy a mostrar en lo que sigue un poquito sobre el trabajo de Weber. Nos vemos.